En América Latina vamos a comenzar echando un vistazo a Chile, los incendios forestales y esta vez los nuevos detenidos por estos incendios en Viña del Mar y Valparaíso. Nuestra compañera de labores, Lucía López, tiene detalles. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, 4 nuevos detenidos por los incendios forestales ocurridos durante el verano en la región de Valparaíso, en particular Viña del Mar y Quilpué. 2 de ellos, funcionarios de la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, entidad encargada del control de los incendios forestales en nuestro país, en conjunto con el trabajo de bomberos. Bueno, un bombero también formaba parte de este grupo y un ex miembro de la CONAF, personas que sabían cómo y dónde era posible producir incendios forestales de mayor propagación, probablemente buscando un rédito económico. Una organización criminal. Esas son las palabras que ha utilizado el subsecretario de Interior, Luis Cordero, para referirse a estos detenidos que se suman a los 3 ya detenidos hace un tiempo atrás relacionados directamente con el incendio en el que tuvieron muerte 136 personas, entre ellos también 2 brigadistas. Quiero que conversemos con Michel Deleer, que es experto en gestión de emergencias, ¿no es cierto? Y Michel, vamos a hablar ahora lamentablemente de un hecho que nos preocupa también por lo que viene, pero que no se relaciona estrictamente con la prevención, con cómo la institucionalidad puede responder, sino que con cómo prevenimos que, por ejemplo, en las propias instituciones podamos encontrar personas que se estén aprovechando de la información que tienen para producir incendios forestales. Muchas gracias primero por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucía, y la verdad es que esto lo conversamos ya justo cuando habían ocurrido estos graves incendios. Para señalar un dato nomás, este incendio de Viña del Mar de febrero pasado es el segundo incendio más mortífero de este siglo en el mundo. Pero además señalar un poco lo que tú indicas, ¿no? Que tiene que ver con que la preocupación, quiero recordar que esta temporada ha sido muy compleja en Ecuador y uno de los temas que surgió en Ecuador también ha sido el tema de la intencionalidad. Entonces, aquí hay 2 elementos que hay que tener en cuenta y que no hay que dejar. Una cosa es la judicialización, es decir, la acción que realizan las fiscalías, las policías, la investigación, pero que busca determinar responsabilidades legales. Pero hay otra responsabilidad que le corresponde a los estados, es preguntarse ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esas personas fueron capaces de pasar los filtros que permiten que estén en instituciones de emergencia? Y creo que ahí, en nuestra región de América Latina, todavía tenemos mucho para avanzar en términos precisamente de modernizar nuestros sistemas de selección. Y Chile, en este sentido, no es la diferencia. Y lamentablemente, lo que tiende a caerse es que esto se deja en los tribunales. En Chile creo que todavía seguimos muy pendientes que a pesar de la tragedia que tuvimos y los hallazgos que prontamente tuvimos en términos de detenidos, la verdad es que no nos ha llevado a un cambio institucional precisamente en esta materia. A ver, ahondemos en qué cosas se pueden hacer considerando la experiencia también comparada, pero considerando un elemento también, que estamos hablando por una parte de instituciones que efectivamente pagan sueldos, tienen contrataciones y funcionarios de esa característica, ¿no es cierto? Como la CONAF. Por otro lado, instituciones que reciben a personas voluntariamente, que no pagan sueldo como puede ser bombero. Entonces, haciendo esa distinción, ¿en qué cosas habría que avanzar? Creo que hay un elemento institucional que es fundamental, la importancia de la regulación por parte del Estado que se hace cargo de que uno ejerza una profesión de manera voluntaria o pagada en el ámbito de la seguridad pública debe ser una profesión regulada. Es decir, en otros países lo que termina ocurriendo es que el Estado define normas, estándares, procesos de selección que las instituciones sean privadas, por ejemplo en el caso de Chile, los bomberos son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, deben seguir de igual manera para poder ejercer en un ámbito que es de seguridad pública. Y por lo tanto, eso implica una importancia clave. No nos olvidemos, en Chile, bueno, eso puede ser materia de otra conversación, pero básicamente lo que termina ocurriendo es que la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, es también una institución privada que depende del Estado, pero básicamente es una corporación privada y ahí tenemos una debilidad en nuestra institucionalidad que lleva una década tratando de corregirse. A ver, concretamente, entonces tú señalas que tanto bomberos como miembros de la CONAF debieran pasar por un proceso regulado del Estado respecto de las características para acceder a esos cargos. Quizás lo voy a poner, esos roles. Voy a poner un ejemplo que pasa con la medicina. A nadie se le ocurriría que un médico que ejerce de manera voluntaria no esté regulado.
no tenga una certificación que le entregue el Estado, que más allá de su título profesional, de su título, haya detrás de ese título una suerte de timbre por parte del Estado. Bueno, el mismo estándar debería regir para quienes se desempeñan en emergencia. Insisto, sean de manera pagada, voluntaria, pagada por una institución privada, por una institución pública. Y por lo tanto, ahí es clave el rol del Estado, que no debe evadir su responsabilidad en cuanto a cuestionarse y preguntarse qué es lo que no se hizo o pudo haberse hecho mejor para que estas personas pasaran todos los filtros o no los pasaran, y básicamente tomar las medidas. Aquí no nos olvidemos, en el caso de Chile es un ejemplo bien dramático, no solamente por el resultado de los incendios, por dos cosas más. Uno, esta organización criminal, un término muy fuerte utilizado por el fiscal. Y en segundo lugar, tiene que ver también con que esta organización criminal estaba operando desde el año 2020, 2021 aproximadamente, y por lo tanto eso implica, entre otras cosas, reforzar el tema de que los filtros de ingreso, mantención, de capacitación, de reentrenamiento, claramente no son suficientes. Entreguémosle más información también a quienes nos están escuchando. ¿Qué es lo que se ha sabido respecto de las razones y cómo distinguir, por ejemplo, nosotros contábamos, y lo sabe también nuestra audiencia, buena parte de nuestra audiencia, la mayoría de los incendios forestales son provocados por la acción humana, la mayoría de ellos de manera negligente. Hay un porcentaje de manera intencional, estos casos, pero hay una diferencia entre el pirómano y una organización criminal como esta. ¿Qué era lo que buscaban? La verdad es que yo creo que aquí se ha dicho también y se ha señalado que hay un tema de un objetivo de remuneraciones, y eso es efectivo porque hay mayor cantidad de trabajo, horas extra, etcétera. Sin embargo, creo que también hay un perfil del cual poco se habla porque a veces puede ser políticamente incorrecto, y es que debemos entender que cuando tú no tienes los filtros adecuados, más allá del pirómano, hay una capa intermedia, que es quienes viven la emergencia como una suerte de aventura, de adrenalina permanente, que no tiene que ver necesariamente con encender el fuego por una cuestión de orden patológico, sino que tiene que ver con esa adrenalina. Quiero señalarte hace un tiempo, hace yo diría unos 20 años atrás, uno de los fenómenos que se daba en la región de Valparaíso era que los niños salían después de almuerzo en sus horas de recreación durante el verano a encender pastizal porque les gustaba ver los aviones, la acción de los bomberos. Hay un tema que pareciera bastante natural que tiene que ver, cierto, con la adrenalina, pero eso en los equipos de emergencia no puede ser tolerado, y por lo tanto deben haber filtros necesarios para diferenciar no solamente el pirómano, también lo que tiene que ver con estas personas. Y ahí hay otro tema, no es solamente una entrevista psicológica la que debe instalarse, también tiene que haber procesos de selección íntegros, también tiene que haber un tema de seguimiento permanente. Voy quizás a salir un poco de esto, incluso lo que tiene que ver con, por ejemplo, que se hace en otros países, al igual como en la mayoría de los países de América Latina se debe hacer en las policías, que es el testeo de drogas, por ejemplo, y alcohol. Bueno, también en los equipos de emergencia. Entonces, hay una serie de elementos que es curioso. Los tenemos instalados en la medicina, los tenemos instalados en la policía, pero parece que nos olvidamos que los miembros de la seguridad pública, sean de un organismo estatal o de un organismo privado, también son parte de la seguridad pública. Muchas gracias, Michelle Deleb. Solo recordar que también en los últimos incendios, de hace un par de semanas atrás, 2 adolescentes fueron detenidos también por estar jugando con una lupa, generando incendios por eso. Y nos queda ahora la conversación, más allá de cuánto se demore, y ojalá se active rápidamente la posibilidad de regular profesionalmente los perfiles de ingreso a estas entidades, lo que se puede hacer en las propias entidades, tanto en bomberos como en CONAF, para seguir mejorando esos protocolos. Experto, asesor en gestión de emergencia, Michelle Deleb, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad de hablar a la región en su conjunto en una problemática que nos tiene muy complicado. Mencioné Ecuador, no nos olvidemos de la Amazonía. Esta temporada, los incendios más catastróficos en la última década. Adelante.